Me llamo Aroa. En este momento, miro el cocido que se enfría en mi plato. Las voces a mi lado suenan lejanas. Aroa, no estás atendiendo. Mi suegra, Vicenta, golpea suavemente el borde del plato con la cuchara. El sonido es claro, como un pequeño veredicto. Se sienta a la cabecera de la mesa larga. Su pelo está perfectamente peinado. Lleva una camisa vestido impecable, incluso en casa. Javier debe ir a Barcelona el mes que viene para ese congreso de la industria. Tienes que preparar su traje con antelación. Ve a la tienda de siempre. Ellos saben cómo tratar la lana. Mi marido, Javier, se sienta a su derecha. Corta un trozo de costilla con atención. Al oírla, solo hace un ambiguo de aprobación. Su perfil parece tranquilo bajo la luz de la lámpara. Es una tranquilidad acostumbrada a que lo organicen todo. Respiro hondo. Las uñas se clavan en mis palmas sin que yo me dé cuenta. Es ahora. Tengo que decirlo. Javier. Vicenta. Hablo. Mi voz suena más firme de lo que esperaba. La semana pasada, me llamó Teresa. La han ascendido a directora del departamento de marketing de la sucursal de Madrid. Dice que necesita personal de confianza urgentemente. Me preguntó si querría volver. Como su mano derecha. Hay unos segundos de silencio en la mesa. Solo el leve sonido del tenedor en el plato. ¿Volver? Javier levanta la cabeza. Frunce ligeramente el ceño, como si no entendiera la palabra. ¿Volver a qué? A Ibérico Comunicación, digo. Siento un calor familiar en el pecho. Mi antigua empresa. Teresa era mi jefa. Se acuerda de mí. Dice que el trabajo está hecho a mi medida. Aroa. Vicenta me interrumpe. Su voz es suave como la nata, pero tiene una frialdad innegable. Cariño, hemos hablado de esto. Muchas veces. Javier está en un momento crucial. Necesita apoyo estable. No una esposa igual de desaparecida. Esta casa también necesita atención. ¿Y los estudios de José? ¿Y las invitaciones sociales, los asuntos familiares? ¿Se los dejamos a una asistenta? No es serio. José ya tiene 15 años, él puede. Los 15 años son la edad más importante. El tono de Vicenta sube un poco. Es la señal de que está reforzando su argumento. Mira a Miguel, el hijo de los vecinos. Sus padres solo piensan en sus carreras. ¿Y ahora qué será de él? Debemos responsabilizarnos de su futuro, Aroa. El deber de una madre. Me vuelvo hacia Javier. Espero un poco de apoyo. O al menos una mirada de comprensión. Javier, es una buena oportunidad. El sueldo es bueno. Además, es un campo que se me da bien y me gusta. Podríamos contratar a una ayuda doméstica. ¿Muchas familias lo hacen? Javier deja el cuchillo y el tenedor. Se limpia la comisura de los labios con la servilleta. Sus movimientos son pausados. Evita mi mirada. Mira a su madre. Luego suspira. Esa suspiración está llena de una resignación que me hunde el corazón. Mamá tiene razón, Aroa. Por fin me mira. Sus ojos tienen un distanciamiento que casi es tranquilizador. Mi trabajo es muy estresante, lo sabes. En cada promoción importante, necesito que la familia sea un pilar absoluto. Si tú trabajas, tu humor cambiará, estarás dispersa. El ambiente de la casa será distinto. Y además, hace una pausa. Su voz es aún más baja. En Ibérico, el ritmo es muy rápido. Tendrías que hacer horas extra, asistir a eventos. ¿Quién estaría entonces con José? ¿Quién cuidaría de esta casa? Mamá tampoco es joven, no puede estar siempre pendiente. Pero yo también necesito mi vida. Mi valor no está solo en esta casa, mi voz tiembla un poco. Tu valor está aquí, Aroa. Vicenta habla de nuevo. Esta vez su tono es más suave. Tiene una expresión de certeza, como si anunciara una verdad.
Mantienes esta casa muy bien. Permites que Javier no tenga preocupaciones. Que José crezca sano. Ese es tu mayor valor. Y la suerte de nuestra familia. Esos trabajos de ahí fuera. Hace un gesto con la mano, como ahuyentando una mota de polvo. Están llenos de incertidumbre y presión. No son para ti. ¿No recuerdas que volviste a trabajar después de que naciera José y acabaste enferma en la cama? Me quedo sin palabras. Fue una gripe fuerte. Pero en su relato, se convirtió en la prueba irrefutable de que no puedo soportar la presión laboral. Rechaza la oferta de Teresa. Javier toma la decisión. Su tono vuelve a ser ligero, como si hubiera resuelto un pequeño problema. Di que es por motivos familiares. Que de momento no puedes considerarlo. Ella lo entenderá. Bueno, a comer. La comida se va a enfriar del todo. Vuelve a coger los cubiertos. Sigue con su cena. Vicenta también recupera su elegancia al comer. Incluso me sonríe. Es una sonrisa de «es por tu bien». Los miro. Javier habla de un problema técnico en su proyecto. Vicenta da algunos consejos sobre el aspecto social. Forman de nuevo un pequeño mundo perfecto y cerrado. Y yo, Aroa, mi débil rebelión de hace un momento ha sido como una piedrecita arrojada a un estanque profundo. Ni siquiera las ondas duraron unos segundos. Me hundí en las profundidades de su habitualidad. Una habitualidad hecha de mi silencio y mi entrega. Bajo la cabeza. El cocido de mi plato tiene un color intenso. Pero no me despierta ningún apetito. La posibilidad de ese trabajo que una vez me hizo sentir pasión, acaba de ser sentenciada a muerte. Suavemente. Los motivos son tan nobles, por la familia, por el marido, por el hijo. Por ellos. Nunca por mí. Por cierto. Vicenta dice, como si se acordara de algo. Su tono es casual. El sábado que viene, Javier y yo vamos a la cena en casa de Ramón. Es importante. Recuerda preparar el traje azul marino de Javier. Y pídeme un ramo de flores en Saturno. Que sean lirios blancos. Que los traigan el viernes por la tarde. Tú no hace falta que vengas. En esas ocasiones solo se habla de negocios y de política aburrida. Quédate en casa con José. Creo que tiene examen de matemáticas para repasar. Sí, Vicenta. Escucho mi propia voz. Estable. Sumisa. Sin ninguna emoción. Como durante tantos años. La crisis llegó un martes por la noche. Javier entró en casa con el rostro desencajado. Arrojó su maletín sobre la silla del recibidor con un ruido seco. No dijo nada. Se dirigió directamente a la cocina y sirvió una copa grande de whisky. El hielo crujió contra el cristal, un sonido agresivo en el silencio. Aroa lo observó desde el sofá, donde repasaba la lista de la compra. Un nudo frío se le formó en el estómago. Lo conocía demasiado bien. Ese silencio cargado, esa mirada fija en un punto indeterminado, significaban problemas. Grandes problemas. ¿Javier? ¿Qué pasa, mi vida?, preguntó, cerrando la libreta. Su voz sonó cuidadosamente neutral. Él apuró un largo trago antes de responder. El proyecto de Levante se ha ido al traste. Los inversores principales han retirado su capital. La empresa está en modo pánico. Habrá recortes. Reestructuraciones. Las palabras salían como piedras. Mi posición no es segura. La habitación pareció encogerse. Aroa se levantó, acercándose a él. Pero, ¿seguro? Tú liderabas ese proyecto. Eres imprescindible. Una mueca amarga le deformó la boca a Javier. Nadie es imprescindible, Aroa. Sobre todo cuando hay que ahorrar costes. Mi salario no es bajo. Bebió otro trago. Esto es un desastre. En ese momento, Vicenta entró en el salón. Había oído suficiente desde el pasillo. Su expresión era una máscara de serena preocupación. Tranquilo, hijo. No digas cosas así.
Tú vales mucho. Seguro que es un malentendido. No es un malentendido, madre. La voz de Javier sonó ronca, cansada. Es dinero. O falta de él. Bueno, pues habrá que apretarse el cinturón. Vicenta dijo, como si anunciara que llovería. Pero sin dramatismos. Las crisis se superan con cabeza y con unidad familiar. Su mirada barrió la estancia, aterrizando en un jarrón de la esquina que, Aroa supo de inmediato, ya estaba sentenciado. Empezaremos por los gastos innecesarios. Los días siguientes confirmaron la tormenta. El ambiente en la casa se volvió denso, eléctrico. Javier salía temprano y volvía tarde, con el ceño permanentemente fruncido. Las facturas, antes un trámite mensual, se convirtieron en el enemigo a examinar bajo lupa. Vicenta asumió el mando de las finanzas domésticas con mano de hierro. Aroa, este recibo de la luz es escandaloso. ¿Es que tenéis todas las luces encendidas día y noche? Esta compra en la charcutería de la esquina es un lujo. Hay que ir al supermercado de las afueras, que está más barato. Los pantalones nuevos de José pueden esperar. Que lleve los del año pasado. Aroa asentía, ejecutaba. Pero una idea empezaba a crecer dentro de ella, primero como un brote tímido, luego con más fuerza. Una noche, después de que José se retirara a su habitación, decidió plantarla. Estaban los tres en el salón. Javier revisaba su correo electrónico con el rostro pálido. Vicenta tejía con agujas que chocaban con un ritmo metronómico. «Hay algo de lo que podemos hablar», dijo Aroa, intentando que su voz sonara firme. Dos pares de ojos se clavaron en ella. Mi antigua oferta de trabajo. La de Teresa. El sueldo no era insignificante. Podría ayudar. Mucho. El clic-clac de las agujas de Vicenta se detuvo en seco. El silencio fue absoluto. ¿Estás hablando en serio, Aroa?, preguntó Vicenta. Su tono era plano, peligrosamente plano. Sí. Es una solución. Una buena solución, creo. Yo podría contribuir. Aliviaría la presión. Javier había levantado la cabeza de la pantalla. La miró, y Aroa no vio alivio en sus ojos, sino algo que se parecía al pánico. No. No, Aroa. Esa no es la solución. ¿Por qué no?, insistió ella, sintiendo como la frustración empezaba a hervirle bajo la piel. ¿No es esto precisamente lo que hace una familia? ¿Ayudarse en los momentos difíciles? Una familia se ayuda siendo un pilar, no creando más inestabilidad. Intervino Vicenta, colocando su labor de punto sobre el regazo. ¿Tú quieres que Javier, en el momento más delicado de su carrera, tenga que llegar a casa y encima verte a ti estresada, agotada, quizás de mal humor por tu trabajo? ¿Eso es ayudar? Eso es minar su poca moral restante. Pero traería dinero a casa, replicó Aroa, alzando la voz un poco. Dinero que necesitamos. El dinero no lo es todo, hija. Vicenta sacudió la cabeza, con una expresión de lástima profunda. La dignidad de un hombre, su papel en su hogar, es mucho más importante. ¿Qué pensaría la gente? ¿Que Javier no puede mantener a su familia? ¿Que necesita que su mujer salga a trabajar como si estuviéramos en la miseria? Sería el acabose para su reputación. En la empresa se enterarían. Lo verían como una debilidad más. Aroa miró a Javier, suplicante. Javier, por favor. Es sentido común. Es una buena oferta. Podemos intentarlo. Javier se pasó una mano por la cara. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Mamá tiene razón, Aroa, murmuró. No es el momento. Sería humillante. Tengo que resolver esto con mi cabeza, no con tu salario. Además, añadió, buscando otro argumento, ¿y si tardas meses en conseguir un rendimiento? ¿O si te despiden? Es un sector muy volátil. Sería una carga añadida de incertidumbre. No. Mejor recortar gastos. Ya pasará. Ya pasará, repitió Vicenta, como un mantra.
mientras tanto, unidad y austeridad. Esa es la clave. No más fantasías, Aroa. Pon tus energías en hacer esta casa más eficiente, en apoyar a tu marido, no en añadir más problemas. Aroa se quedó quieta, mirando a uno y a otro. La solución buena se había estrellado contra un muro de orgullo, de prejuicios y de miedo. Un muro que ellos llamaban dignidad y unidad. Sintió como la grieta que siempre había estado ahí, bajo la superficie de los sí, cariño, y los como tú digas, se abría de repente, profunda y oscura, a sus pies. Ellos estaban de un lado. Ella, completamente sola, al otro. Javier volvió a su pantalla, hundiéndose en sus preocupaciones. Vicenta retomó el clic-clac de sus agujas. El sonido resonaba en los oídos de Aroa como el tic-tac de un reloj que marcaba el tiempo perdido, la oportunidad despreciada, su propia voz silenciada una vez más, esta vez con la excusa perfecta, la crisis. La palabra, humillante, quemaba en su mente. Su deseo de ayudar, de contribuir, de ser algo más que el ama de casa eficiente, era una humillación para ellos. El nudo en su estómago se endureció, transformándose en algo frío y pesado. Una certeza. En esta casa, en esta alianza entre madre e hijo, ella era la variable prescindible. Su valía solo existía en la medida en que no perturbara su frágil mundo. Y ahora, su mundo se resquebrajaba, y su oferta de ayuda había sido rechazada de plano. La grieta ya no era solo una sensación. Era un abismo que empezaba a tragarse toda esperanza. El teléfono sonó en la madrugada. Un timbre estridente que cortó el silencio como un cuchillo. Aroa se incorporó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al otro lado, la voz entrecortada de su tía Lola le dio la noticia. Su madre, en Málaga, había sufrido un colapso. Iba a ser operada de urgencia. Necesitaban dinero. Mucho dinero. Para la operación, para los especialistas, para todo. El mundo de Aroa se redujo a ese instante. A la frialdad del auricular contra su oreja. A un miedo blanco y absoluto. Colgó. Sus manos temblaban. Se volvió hacia Javier, que se frotaba los ojos, aturdido por el sueño. «Es mi madre», dijo, y su voz sonó extraña, rasgada. «Tiene que operarse. Es grave. Necesitamos dinero. Necesito el dinero de nuestra cuenta de ahorros, Javier. Ahora». Javier se sentó en la cama. La noticia pareció despertarlo por completo. Pero su reacción no fue abrazarla, o preguntar por su suegra. Sus ojos, antes adormilados, ahora mostraban alarma. Una alarma egoísta y mezquina. ¿El dinero de la cuenta de ahorros?, repitió, como si no entendiera. Aroa, ese dinero es para emergencias, pero nuestra emergencia. La hipoteca, si a mí mi madre muriéndose no es una emergencia. La voz de Aroa se quebró. Es mi madre, Javier. Él se pasó una mano por el pelo. Lo sé, cariño. Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto necesitan? Ella dijo la cifra. Una cifra que no era astronómica, pero que significaba vaciar buena parte de aquel colchón de seguridad que, irónicamente, ella había ayudado a construir con sus años de austeridad. El rostro de Javier palideció. No. No podemos. Es demasiado. Ese dinero es todo lo que tenemos. Si yo pierdo el trabajo, si la empresa. Aroa, tenemos que ser racionales. Racionales. Gritó ella, perdiendo los estribos. La rabia, el miedo, la desesperación, estallaron. Está hablando de mi madre. No de una inversión. El alboroto había sacado a Vicenta de su habitación. Apareció en la puerta, envuelta en su bata de seda, el rostro una máscara de severidad. ¿Qué es este escándalo a estas horas? ¿Se puede saber qué pasa? Aroa se volvió hacia ella, viendo por un instante un atisbo de esperanza. Quizás ella, como mujer, como madre, entendería. Es mi madre, Vicenta. Está muy enferma. Necesita una operación urgente. Necesitamos el dinero de la cuenta de ahorros. Vicenta no se inmutó. Sus ojos, fríos y calculadores, pasaron de Aroa a Javier,
y volvieron a Aroa. ¿Y cuánto es? Aroa repitió la cifra, esta vez con un hilo de voz. Vicenta respiró hondo, de una manera teatral. Hija mía, lo siento mucho por tu madre. De verdad. Pero sacar esa cantidad ahora sería una locura. Un suicidio financiero. Javier está al borde del precipicio profesional. Ese dinero es nuestro único salvavidas. Vas a hundir a tu propia familia, a tu marido y a tu hijo, por algo que puede que ni siquiera funcione. La crudeza de sus palabras heló la sangre de Aroa. ¿Y si la operación falla? ¿Habrás arruinado a tu familia para nada? ¿Para nada? Aroa apenas podía respirar. ¿Llamas, nada, a intentar salvar a mi madre? Llamo realidad. Replicó Vicenta, inflexible. A veces hay que hacer elecciones difíciles. Y la elección correcta es proteger a tu familia inmediata. A tu marido. A tu hijo. Tu madre ha tenido su vida. Tú tienes que pensar en la tuya, en la de los tuyos. Aroa miró a Javier, suplicante, desesperada. Javier, por favor. Te lo pido por todo. Es mi madre. Javier no la miraba. Contemplaba sus propias manos, hundido en la cama. La tensión en sus hombros era palpable. Finalmente, alzó la vista. Sus ojos, llenos de un pánico y una cobardía que ella nunca antes había visto tan claramente, se encontraron con los de Vicenta. Buscaban aprobación. Buscaban permiso para decir que no. Su madre le dio un pequeño, casi imperceptible, movimiento de cabeza. Él respiró hondo y miró a Aroa. Su voz fue un susurro áspero, lleno de culpa y de miedo, pero firme en su egoísmo. Mamá tiene razón, Aroa. Lo siento. No podemos. No podemos arriesgarnos así. Las palabras cayeron sobre Aroa como bloques de hielo. No podemos. Es una locura. Tu familia inmediata. Cada frase era un clavo en el ataúd de su esperanza. Sintió como el suelo se abría bajo sus pies. No era solo el dinero. Era el abandono. La deserción total. En el momento más oscuro, en su mayor necesidad, la cerraban la puerta en la cara. Y no eran extraños. Eran su marido. Era la mujer a la que había llamado madre durante 15 años. No puedo creerlo. Murmuró. La rabia había dado paso a un vacío absoluto, a un frío que le llegaba hasta los huesos. ¿Eso es todo? ¿No podéis? Vicenta puso una mano en el hombro de Javier, en un gesto de posesión y de triunfo silencioso. No es que no queramos, Aroa. Es que no podemos. No es viable. Tienes que ser fuerte. Y aceptarlo. Aroa los miró. A los dos. Parados juntos, un frente unido contra ella. Contra su dolor. Contra su madre. En ese momento, los vio con una claridad brutal. No eran su familia. Eran sus carceleros. Y la sentencia era la indiferencia. Tienes que entenderlo. Añadió Javier, incapaz de soportar su mirada. Es por nuestro bien. Por el bien de todos. Eso fue la gota que colmó el vaso. Por el bien de todos. La frase sonó tan hueca, tan falsa, que Aroa sintió náuseas. Sacudió la cabeza lentamente. No había lágrimas. Solo una certeza profunda y devastadora. Está bien. Dijo, y su voz sonó extrañamente calmada, como si saliera de muy lejos. Ya entiendo. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la habitación. Dejó a su marido hundido en la cama, evitando su mirada, y a su suegra de pie, como una guardiana satisfecha de un orden que acababa de reafirmar de la manera más cruel. Aroa caminó hasta el pequeño balcón del salón. El aire de la madrugada era frío. Abrazó su propio cuerpo, temblando, pero no por el frío exterior. Por el hielo que ahora llevaba dentro. Las palabras resonaban en su cabeza, una y otra vez, como un mantra de desesperación: no podemos ayudarte. Esa noche, Aroa lloró. Pero no solo por su madre. Lloró por la mujer que había sido,
la que creía en la familia, en el sacrificio, en el amor condicional. Esa mujer había muerto, abandonada en el campo de batalla de su propia sala. Y lo que quedaba, temblando en la oscuridad, era otra cosa. Algo más duro. Algo que, por primera vez, no tenía nada que perder. El entierro fue un frío. Un frío que atravesaba la ropa negra y calaba hasta el alma. Bajo un cielo gris plomizo en Málaga, Aroa sintió como cada grano de tierra que caía sobre el ataúd de su madre sellaba también algo dentro de ella. Su tía Lola la sostenía del brazo, llorando en silencio. Del resto de la familia, poca gente. Su madre había sido una mujer discreta. Como ella. Lo que no era discreto, lo que resonaba como un grito en el silencio del cementerio, era la ausencia. Javier no había venido. La situación en la empresa es crítica, no puedo ausentarme ahora, había dicho por teléfono, su voz un eco distante y lleno de excusas. Vicenta, por supuesto, se quedó con él. Alguien tiene que cuidar de la casa y de José, fue su mensaje, frío y práctico, enviado a través de Javier. Así que Aroa estaba sola. Completamente sola. La humillación del rechazo económico se había transformado, tras la muerte de su madre, en un dolor sordo y rabioso. Un dolor que tenía dos nombres, Javier y Vicenta. No solo no habían ayudado, sino que ni siquiera habían tenido la decencia de estar a su lado en el peor día de su vida. La unidad familiar era una farsa. Un eslogan vacío que solo aplicaba cuando convenía a ellos. De vuelta a Madrid, en el tren, el paisaje se desdibujaba tras el cristal empañado por su aliento. El vacío dentro de ella era un pozo sin fondo. Había vendido algunas de sus pocas joyas, unas pocas cosas de valor que tenía de soltera, para cubrir parte de los gastos funerarios. El resto, lo había puesto su tía Lola, con una mirada de pena infinita que a Aroa le dolía más que un reproche. La deuda moral con su tía era otra losa sobre sus hombros. Llegó a la casa que ya no sentía como suya. Era silenciosa, fría. José estaba en casa de un amigo. Javier, presumiblemente, en la oficina, luchando por salvar su puesto. Vicenta debía de estar en su habitación o en el mercado, ejerciendo su austeridad. Aroa se dejó caer en el sofá del salón. No lloró. Las lágrimas parecían haberse congelado en algún lugar entre la rabia y la desesperación. Miró a su alrededor. Los muebles cuidados, las cortinas impecables, el jarrón que Vicenta había decidido no vender después de todo. Todo era perfecto. Todo era una mentira. Una cárcel decorada con buenas intenciones y alfombras caras. Un golpe suave en la puerta la sacó de su estupor. No era un timbrazo firme. Era casi un roce. Como si quien llamara dudara. Al abrir, se encontró con su vecina, Carmen. Carmen era una mujer de unos 60 años, complexión robusta, siempre con un delantal y el pelo recogido en un moño tirante. Tenía una tienda de ultramarinos en la planta baja del edificio. Para Vicenta, Carmen era la tendera, una mujer cotilla y vulgar. Para Aroa, había sido siempre una presencia amable, que a veces le guardaba unas frutas buenas o le preguntaba por José. Hola, Aroa. Carmen tenía una voz ronca, a cigarrillos. Sus ojos, pequeños y vivaces, la observaron con una intensidad que no era solo curiosidad. Vi que volviste. Lo siento mucho por tu madre, hija. De verdad. El simple hecho de que alguien lo dijera, sin excusas, sin reproches, sin un pero detrás, hizo que algo se quebrara dentro de Aroa. Asintió, incapaz de hablar, conteniendo una oleada de emoción que amenazaba con desbordarla. Carmen no insistió. No preguntó por Javier. No preguntó por Vicenta. Su mirada recorrió brevemente el vacío pasillo detrás de Aroa y volvió a posarse en ella. Mira, dijo, bajando la voz un poco. Sé que no es momento. Pero cuando pase el duelo, si te sientes perdida, o sola, o simplemente quieres tomar un café con alguien que no te va a juzgar, yo estoy abajo en la tienda. O, a veces, los jueves por la tarde, unas amigas y yo nos reunimos. Aroa parpadeó. No era la invitación vaga y educada que esperaba. Había algo más. ¿Os reunís? Carmen esbozó una media sonrisa, astuta. Sí. Hablamos. De la vida. Del dinero.
de cómo no dejarse pisotear por él. Hizo una pausa, midiendo a Aroa. Mi grupo, le llamamos. No es un club de bridge, ¿sabes? Su tono era confidencial, casi conspirativo. Somos unas cuantas mujeres. De distintos oficios. Algunas como yo, con un negocio pequeño. Otras, oficinistas, una es abogada. Nos juntamos, compartimos cosas. Información. A veces, oportunidades. ¿Oportunidades? Aroa repitió, confundida. El dolor seguía ahí, pero una chispa diminuta de curiosidad se encendió en la niebla de su mente. Cosas pequeñas. Carmen se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. ¿A quién le interesa comprar un local? ¿Qué pequeña empresa familiar necesita un préstamo pero los bancos no se lo dan? ¿Qué producto de aquí de la tierra está empezando a gustar fuera? Cosas que los hombres, con sus grandes negocios y sus egos, no ven. O desprecian. Nosotras ponemos un poquito cada una, investigamos, y a veces. Hizo un gesto con los dedos, como de dinero deslizándose. A veces sale bien. Otras, se pierde. Pero nunca más de lo que una puede permitirse. Es más bien un juego serio. Una forma de no sentirnos tan inútiles cuando nos dicen que nuestro lugar es la cocina. Aroa la miró fijamente. La Carmen que tenía antes y no era solo la tendera amable. Había una inteligencia práctica, una determinación silenciosa en su mirada. ¿Un club de inversión? La palabra sonaba extraña en sus labios, ajena a su mundo. Llámalo como quieras. Carmen dio un paso atrás, señalando que la conversación terminaba por ahora. Solo te lo digo. Por si acaso. Porque a veces, cuando todo se viene abajo, lo único que te queda es arriesgarte a construir algo nuevo. Con tus propias manos. Y a veces, no tienes que estar sola para hacerlo. Su mirada fue directa, comprensiva. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Y lo siento otra vez, hija. Carmen se dio la vuelta y desapareció escaleras abajo, hacia su tienda. Aroa cerró la puerta lentamente, apoyando la espalda contra la madera. El vacío y el frío seguían allí. El dolor por su madre era una herida abierta. La traición de Javier y Vicenta, una cicatriz envenenada. Pero en medio de aquel desierto de desesperación, alguien le había señalado, casi al azar, la posible ubicación de un pozo. Un grupo. Unas mujeres que hablaban de dinero. De oportunidades. De no sentirse inútiles. No es momento. Carmen tenía razón. El duelo la embargaba. La rabia la consumía. Pero por primera vez en semanas, meses, años, algo más que dolor habitaba en su interior. Era una semilla minúscula. Una pregunta. ¿Y si? ¿Y si hubiera otra forma? No era esperanza. Todavía no. Era solo un destello, una luz tenue al final de un túnel infinitamente oscuro. Pero era luz. Y en la absoluta oscuridad en la que Aroa se encontraba, incluso la más tenue de las luces era un mapa, una brújula, un punto al que mirar mientras decidía si quería, o podía, seguir caminando. Miró sus manos vacías. Las manos que solo habían sostenido escobas, listas de la compra, y la frialdad de un rechazo absoluto. Quizás, solo quizás, podrían sostener algo más. Algo propio. El murmullo de aquel grupo de mujeres resonaba en su cabeza, un eco lejano y extrañamente tentador en el silencio de la casa que ya no era un hogar. La luz de la lámpara de mesita era la única que rompía la oscuridad de la habitación. Aroa no podía dormir. Las palabras de Carmen daban vueltas en su cabeza, mezcladas con el eco de "no podemos ayudarte", y el recuerdo de la tierra cayendo sobre el ataúd de su madre. El dolor era un peso físico sobre su pecho. Pero debajo de él, algo nuevo se agitaba. Una rabia fría y decidida. No tenía nada. Nada, excepto los restos de la vida que había construido para otros. Y un collar. Un simple collar de oro con un pequeño colgante de azabache, lo último que le quedaba de su abuela paterna. Su madre se lo había dado el día de su boda. Para la mala suerte, hija, le había dicho con una sonrisa. La ironía le provocó un amargo espasmo en la boca.
Toda la mala suerte ya había llegado. Al día siguiente, con el collar escondido en el bolsillo de su abrigo como un corazón palpitante, bajó a la tienda de Carmen. La campanilla de la puerta sonó alegremente, en violento contraste con su estado de ánimo. Carmen estaba detrás del mostrador, pesando queso. Al verla, sus ojos pequeños y vivaces se enfocaron en ella de inmediato. No hubo preguntas superfluas. «Has venido», dijo simplemente, dejando el cuchillo. «Necesito saber más», dijo Aroa. Su voz sonó ronca por la falta de sueño. «Del grupo. De cómo funciona». Carmen asintió. Le hizo una seña para que la siguiera a la trastienda, un espacio pequeño y abarrotado de cajas, con un olor a especias y a café. Cerró la puerta de comunicación con la tienda. «No es nada del otro mundo», comenzó Carmen, ofreciéndole una silla plegable. Ella se sentó en un taburete. «Somos 5, conmigo 6 ahora, si quieres. No hay papeles. No hay jefes. Solo confianza. Y reglas claras». Aroa escuchó, las manos apretadas sobre el bolsillo donde estaba el collar. «La primera regla», continuó Carmen, contando con los dedos. «Secreto absoluto. Maridos, novios, hermanos, no se entera nadie. Esto es solo nuestro». Aroa asintió. Eso le venía bien. La segunda. Apostamos solo lo que podemos perder. Nada de préstamos, nada de hipotecar la casa. Dinero en efectivo, de lo que tengamos aparte. Aunque sean 50 euros. ¿Y cómo se gana? Carmen sonrió, una sonrisa astuta. Escuchando. Observando. Nosotras no jugamos en la Bolsa de Madrid, con sus gráficas y sus corbatas caras. Nos fijamos en lo pequeño. En lo cercano. En lo que los listos desprecian. Se inclinó hacia adelante. Por ejemplo, hace unos meses, a la hija de Lola, la peluquera, se le ocurrió empezar a hacer velas con aceites esenciales, de esas que huelen a campo, a hierbabuena, a limonero. Las vendía entre amigas. Pues nosotras le dimos un capitalito, a cambio de un porcentaje pequeño. Le pagamos a un estudiante de diseño para que le hiciera una etiqueta bonita. Ahora las vende en 3 herbolarios del barrio. Nosotras recuperamos nuestra inversión y tenemos un dinerito extra cada mes. Aroa la miraba fascinada. Era un mundo completamente nuevo. A veces es un local que se va a alquilar barato porque necesita reformas. O la viuda de un antiguo maestro quesero que quiere vender su producción pero no sabe cómo. Nosotras ponemos el capital inicial, ayudamos con ideas, y compartimos ganancias. Carmen se encogió de hombros. A veces falla. Se pierde. Pero se pierde entre todas, así que no duele tanto. Y siempre aprendemos. ¿Y cuánto? ¿Cuánto hace falta para empezar? La pregunta le salió en un susurro. Carmen la estudió. ¿Tienes algo? ¿Algo que no te importe perder? Aroa metió la mano en el bolsillo y sacó el collar. Lo dejó sobre la mesa, sobre un saco de lentejas. El oro brilló débilmente bajo la luz fluorescente. Carmen lo miró, luego miró a Aroa. No hubo lástima en su mirada, solo una evaluación práctica. Bueno. No es una fortuna, pero es un principio. ¿Estás segura? No tengo nada más, dijo Aroa, y la verdad de esa afirmación le dio una fuerza extraña. Y no tengo nada que perder. Carmen asintió lentamente. Bien. Te lo compro yo. A precio de mercado. Ese será tu fondo inicial. Y será tu dinero, solo tuyo. Para que no haya confusiones. Al día siguiente, Aroa tenía 800 euros en efectivo en un sobre, escondido en el fondo de un bolso viejo. El peso del collar había desaparecido de su cuello. En su lugar, sentía una ligereza extraña, mezclada con vértigo. La primera reunión fue un jueves por la tarde, en el piso de arriba de la tienda de Carmen, una salita con muebles viejos pero cómodos. Allí estaban las otras 4, Lola, la peluquera, una mujer rubia y de risa fácil, Selena, la abogada, seria y de gafas, que trabajaba para un pequeño bufete, Pilar, que tenía una papelería cerca, y Marisa, la más joven, que era enfermera en el hospital provincial.
No hubo interrogatorios. Solo presentaciones breves. Y luego, negocio. Tengo una posible, dijo Pilar, la de la papelería. Mi primo trabaja en el astillero de Cádiz. No en los barcos grandes, en la reparación de barcos de pesca tradicionales. Dice que hay un viejo, un maestro carpintero de Ribera, que se quiere jubilar. Tiene un pequeño taller, lleno de herramientas de primera, muchas heredadas. Lo vende todo por una miseria para pagar deudas. Pero él solo quiere venderlo a alguien que le dé buen uso, no a un chatarrero. Las mujeres escucharon. Elena, la abogada, hizo unas preguntas técnicas sobre los papeles. Lola preguntó por el estado de las herramientas. Marisa comentó que su hermano era carpintero y podría valorarlas. ¿Y qué hacemos nosotras con un taller de carpintería de Ribera?, preguntó Aroa, sinceramente perpleja. Carmen sonrió. No nos quedamos con el taller. Compramos las herramientas. Las buenas, las especializadas. Luego, se las vendemos a precio justo a algún carpintero joven que esté empezando, o a una cooperativa. La diferencia es nuestra ganancia. El viejo maestro se va tranquilo, el joven carpintero consigue herramientas que no podría permitirse nuevas, y nosotras ganamos un poco. Era simple. Terrenal. Nada de complejos gráficos de bolsa. Era puro sentido común, conocimiento del terreno y agilidad. Necesitamos a alguien que vaya, vea y negocie, dijo Elena. Yo me encargo de los papeles, si hay que hacer un contrato. Yo puedo ir, dijo la voz de Aroa, antes de que se diera cuenta. Todas la miraron. Necesito salir. Hacer algo. No añadió que necesitaba escapar de la atmósfera de su casa, donde Javier y Vicenta vivían en su burbuja de preocupación egoísta, ignorándola por completo. Carmen asintió, aprobatoria. Bien. Tú vas con Marisa. Ella es de por allá, conoce la zona. Y tiene buen ojo. ¿Cuánto ponemos cada una? Hicieron cálculos rápidos. Gastos de viaje, precio de compra estimado, margen. Aroa, con el corazón en un puño, dijo la cantidad que podía aportar de su sobre. Era una parte significativa. Una apuesta real. Aceptado, dijo Elena, anotando en una libreta. Aroa y Marisa van a Cádiz la semana que viene. Informan. Y decidimos. Al salir de allí, horas después, Aroa respiró el aire frío de la calle. En sus manos ya no tenía el collar de su abuela. Tenía un sobre más delgado, con parte de su dinero aún dentro. Y tenía un destino, la estación de tren, un viaje a Cádiz, una misión. Por primera vez desde la muerte de su madre, no se sentía como una víctima. Se sentía como una agente. Alguien con un propósito, por pequeño y arriesgado que fuera. Había apostado. Había apostado su recuerdo más tangible por un futuro incierto. Y el miedo que sentía ahora era distinto. No era el miedo paralizante al abandono. Era el miedo eléctrico, casi emocionante, de quien ha subido a un tablón y está a punto de saltar al agua, sin saber si sabrá nadar. Miró hacia la ventana de su piso, en el último piso. Allí dentro estaban su marido y su suegra, anclados en su naufragio particular. Ella, en cambio, acababa de desatar el último cabo que la ataba a ellos. Y había empezado, temblorosa pero decidida, a remar. El tren a Cádiz recorría la llanura bajo un cielo despejado. Aroa miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje. Veía herramientas. Sierras, formones, gubias. Palabras que había buscado en internet la noche anterior, tratando de no sentirse una completa ignorante. A su lado, Marisa, la enfermera, hojeaba una revista de moda con aire ausente. Era una mujer menuda, de mirada directa y manos tranquilas. No te pongas nerviosa, dijo Marisa sin levantar la vista de la revista. No vamos a comprar un barco. Solo a mirar. A oler el negocio. Aroa asintió, enredando los dedos. Es que no sé nada de carpintería. No quiero que por mi culpa el grupo pierda dinero. Marisa dejó la revista a un lado. No se trata de saber de carpintería. Se trata de saber de gente. Y de ver algo que otros no ven. Eso es lo que hacemos.
sonrió, un gesto rápido. Carmen me contó un poco. Lo siento por tu madre. El comentario, sincero y sin rodeos, desarmó a Aroa. No hubo más preguntas. Solo un silencio cómodo. Era diferente a la compasión sofocante o al juicio silencioso a los que estaba acostumbrada. Era un reconocimiento limpio del dolor, seguido de un cambio de tema. El maestro se llama Manuel. Tiene 78 años. Mi hermano dice que sus manos son de oro, pero su cabeza ya no está para negocios. Tiene prisa por vender. Llegaron a Cádiz y tomaron un autobús destartalado hacia la barriada cercana al astillero. El olor a sal, a madera vieja y a brea impregnaba el aire. El taller de Manuel no era más que un cobertizo de ladrillo visto junto a la orilla, con el tejado de uralita medio comido por el salitre. Pero dentro era una caverna de tesoros. Herramientas colgaban de las paredes, ordenadas con una precisión militar. Gubias con mangos oscuros por el uso, sierras de arco con dientes aún afilados, cepillos de madera de buey pulidos por décadas de contacto con las manos. El propio Manuel era un hombre menudo, de espalda encorvada pero con ojos azules y claros como el cielo de la bahía. ¿Ustedes son las interesadas?, preguntó, sin muchos preámbulos. Su mirada escrutó a Marisa, luego a Aroa, y se detuvo en ella con una curiosidad antigua. Sí, señor Manuel, dijo Aroa, encontrando su voz. Nos hablaron de sus herramientas. ¿De qué son especiales? Especiales no, gruñó el viejo, pero su orgullo asomó en un brillo fugaz en la mirada. Son las de siempre. Las de buen hacer. Las que no se rompen. Pasó una mano, callosa y nudosa, por el lomo pulido de un cepillo. Los barcos nuevos ya no son de madera. Y los jóvenes no quieren aprender esto. Quieren pantallas y máquinas que lo hagan todo. Esto se acaba. Había una tristeza profunda en su voz. No solo por vender, sino por el fin de un mundo. Aroa sintió un pinchazo de identificación. Ella también estaba vendiendo los restos de un mundo, el suyo. Se acercó a una mesa donde había una serie de formones de diferentes tamaños. Los tocó. La madera de los mangos estaba suave, casi viva. ¿Y si no se acaba?, dijo, casi para sí misma. Luego, levantando la vista hacia Manuel. ¿Si sus herramientas sirven para que alguien más siga haciendo cosas bellas? Aunque no sean barcos. Muebles, tal vez. O piezas de arte. Manuel la miró fijamente, como si la viera por primera vez. ¿Usted entiende de esto? No, admitió Aroa con honestidad. Pero entiendo de cosas que se hacen con cuidado. Con tiempo. Pensó en su casa, perfecta y vacía. Pensó en su madre, tejiendo jerseys que duraban décadas. Entiendo que lo bien hecho tiene valor. El viejo carpintero asintió lentamente. Durante la siguiente hora, les mostró cada herramienta, contando su historia, de qué barco venía, qué maestro se la había legado. No era una venta. Era una despedida. Marisa tomaba notas y hacía fotos con el móvil para su hermano. Aroa escuchaba. Y observaba. Observaba la pasión que aún ardía bajo la resignación del hombre. Observaba la calidad excepcional de las herramientas, limpias, aceitadas, amadas. La negociación fue breve y sencilla. Manuel nombró un precio. Era bajo, irrisorio para lo que había. Aroa, recordando las palabras de Carmen sobre él, precio justo, intercambió una mirada con Marisa. Esta asintió levemente. Señor Manuel, dijo Aroa. Nosotras le damos un 20% más. El viejo se quedó boquiabierto. ¿Por qué? Porque valen más, dijo Aroa simplemente. Y porque usted se merece más. Nosotras no estamos aquí para robarle. Estamos aquí para que su oficio siga vivo, de otra forma. Manuel se enjugó un brillo rápido del rabillo del ojo con el dorso de la mano. Asintió, sin poder hablar. El trato estaba hecho. De vuelta en el tren, Aroa sentía una extraña euforia. Había hecho algo. Había hablado, había decidido, había visto valor donde otros solo verían chatarra vieja. Había pagado un precio justo. No era la caridad despreciativa de Vicenta,
ni la negociación agresiva de la que hablaba Javier. Era otra cosa. Humana. Y, quizás, inteligente. Le caíste bien al abuelo, comentó Marisa, sonriendo. Dijo que tenías ojos honestos. En este oficio, es más importante que saber de madera. El informe que presentaron al grupo el jueves siguiente fue claro y esperanzador. Las herramientas estaban en excelente estado. El hermano de Marisa, carpintero de muebles, ya había mostrado interés en comprar varias piezas clave a un precio que les daría un beneficio del 40%. Otras podrían venderse por separado a coleccionistas o a escuelas de artesanía. Buen trabajo, resumió Elena, la abogada, haciendo cálculos rápidos. Si todo sale como está previsto, recuperamos la inversión en un mes, quizás menos. Y luego, ganancias. Aroa recibió las felicitaciones con una sonrisa tímida. Había contribuido. Había sido útil. No por ser la esposa de, o la nuera de, sino por ella misma. El sobre, más delgado aún después de aportar su parte para los gastos del viaje y la compra, ya no le pesaba como una pérdida. Pesaba como una semilla. Una tarde, unos días después, estaba en un mercado callejero cerca de casa, comprando fruta. Su mente, sin embargo, no estaba en las naranjas. Estaba en el taller de Manuel, en el olor a madera y a esfuerzo honrado. Pasó frente a un puesto de quesos artesanales. Una mujer mayor, con aspecto de ganadera, discutía con el tendero. «Es una vergüenza», decía la mujer, con acento castellano recio. «El mismo queso de oveja, de la misma receta de mi abuela, y estos de la fábrica grande me lo copian, le ponen un nombre fino y lo venden en los supermercados por la mitad de precio. Nos están matando». El tendero se encogía de hombros, impotente. «Doña Pilar, la gente mira el precio. Y en la tele ponen sus anuncios. Es lo que hay». Aroa se detuvo. Escuchó. Algo hizo clic en su mente. No eran herramientas, era queso. Pero la historia era la misma. Algo tradicional, bien hecho, siendo devorado por lo grande, lo impersonal, lo barato. Se acercó. «Disculpe», dijo. La mujer, doña Pilar, se volvió, con los ojos encendidos de furia. «¿Ese queso es realmente de la receta de su abuela? ¿De su propio rebaño?». La mujer la miró, desconfiada. «Claro que sí. Hace 100 años que mi familia hace queso en el mismo valle. Con la leche de nuestras ovejas, curado en nuestras cuevas. Pero, ¿a quién le importa hoy?». «A algunos, les importa», murmuró Aroa. Una idea, loca, temeraria, empezaba a formarse en su cabeza. No era una idea sobre herramientas, ni siquiera sobre queso. Era una idea sobre valor. Sobre lo auténtico. Sobre lo que la gente, en el fondo, echaba de menos y estaba dispuesta a pagar. La gran fábrica tenía precio y marketing. Doña Pilar tenía historia y autenticidad. ¿Y si se contaba bien esa historia? No dijo nada más. Compró una cuña pequeña de aquel queso. Volvió a casa. Esa noche, mientras Javier y Vicenta comían en silencio, sumidos en su propia crisis, ella probó el queso. Era fuerte, sabroso, con carácter. Como Manuel. Como doña Pilar. Como todo lo que estaba siendo arrinconado, olvidado. No tenía dinero para invertir en una quesería. Su parte de la venta de las herramientas aún no estaba en sus manos. Pero tenía la idea. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía la sensación de estar viendo algo que los demás, absortos en sus grandes dramas y sus grandes negocios, no veían. Una pequeña ola, hecha de tradición, calidad y necesidad, que estaba a punto de romper en la orilla. Y ella, Aroa, estaba ahí, en la playa, lista para saber si debía meter un pie o lanzarse a nadar. La noticia no llegó como un trueno, sino como un rumor que se filtró por las rendijas. Fue Vicenta quien la trajo a casa primero, con los ojos como platos y el ceño fruncido en una expresión entre la incredulidad y el fastidio. Era un martes por la tarde. Aroa acababa de volver de la biblioteca, donde había estado investigando sobre denominaciones de origen y pequeños productores agroalimentarios. Traía un par de libros bajo el brazo y el aire distraído de quien tiene la cabeza en otro sitio.
¿Te has enterado? La voz de Vicenta cortó el silujo del apartamento como un cuchillo. Estaba de pie en medio del salón, con el móvil en la mano, como si acabara de recibir una declaración de guerra. Aroa dejó los libros en una silla. ¿Enterado de qué? De consuegra. De la maldita consuegra. Escupió el nombre de la empresa de conservas como si tuviera mal sabor. Han dado la campanada. ¿Te acuerdas de ellos? Esa fábrica cutre, de las de toda la vida, que hacía esas latas de lentejas con chorizo que compraba mi madre. Aroa sintió un vuelco en el estómago. Se quedó quieta, intentando que ningún músculo de su rostro delatara el súbito latigazo de adrenalina. ¿Qué ha pasado? ¿Que les ha tocado la lotería? Eso es lo que ha pasado. Vicenta miraba la pantalla del móvil, leyendo en voz alta fragmentos de una noticia que alguien debía de haber compartido en su grupo de amistades. Una empresa americana, no, una cadena hotelera de lujo americana, ha firmado un contrato de suministro exclusivo con ellos. Para todos sus hoteles en Europa. Dicen que buscan producto auténtico, de kilómetro cero, con historia. Historia. Si sus propias latas parecen de la posguerra. Resopló, indignada. Y eso no es todo. La Consejería de Agricultura les ha dado un sello de patrimonio alimentario y una subvención. En la radio dicen que su valor se ha multiplicado por 10 en una semana. Es una locura. Javier salió de su estudio, atraído por el alboroto. Parecía más cansado y demacrado que nunca, las noticias de su empresa no mejoraban. ¿Qué pasa, madre? ¿De qué hablas? De consuegra, hijo. Esa fábrica de conservas de toda la vida, la que está al final de la carretera de Vallecas. ¿Se han forrado? Le acercó el móvil. Javier leyó rápidamente, sus ojos se abrieron un poco. Incluso a él, sumido en sus propios problemas, le sorprendió la magnitud. Vaya, 10 veces su valor. Eso es increíble. Miró a Aroa, como si esperara su asombro. ¿Te acuerdas de ellos? Hasta hace poco, se rumoreaba que iban a cerrar. Aroa asintió lentamente, conteniendo la respiración. Sí. Me acuerdo. Su voz sonaba extrañamente calmada. Pues ya ves. A veces la suerte es así de ciega. Javier sacudió la cabeza, con un deje de envidia amarga. Mientras a nosotros. No terminó la frase. Se frotó la nuca. Bueno, me alegro por ellos. Aunque sea una tontería de latas de lentejas. Una tontería. Es un disparate, insistió Vicenta, incapaz de digerir la injusticia. ¿Qué tienen ellos que no tengan otras? ¿Deben de haber sobornado a alguien? ¿O es pura casualidad? Aroa no dijo nada. Recogió sus libros y se dirigió hacia su habitación. Necesitaba estar sola. Necesitaba procesar. En el santuario de su cuarto, con la puerta cerrada, dejó escapar un tembloroso suspiro. Lo había conseguido. O, más bien, el grupo lo había conseguido. La apuesta, la inversión hecha con el resto de su dinero y la de las otras, aquella que parecía la más arriesgada y sentimental de todas, había funcionado. Más allá de sus esperanzas más alocadas. Recordó la reunión. Había sido después del éxito de la venta de las herramientas de Manuel, que les había reportado un pequeño beneficio a cada una. La confianza en el grupo era alta. Y fue entonces cuando Aroa, con el corazón en un puento, había expuesto su idea. No se trata solo de queso, había dicho, mostrando la cuña de Doña Pilar. Se trata de todo lo que está a punto de perderse. De lo auténtico. He estado leyendo. Hay un movimiento, pequeño, pero creciente. Turistas, gente joven, incluso grandes chefs, buscan producto con raíces. Con historia. No quieren la marca blanca del supermercado. Quieren la historia de la abuela que hizo el queso, o del abuelo que enlataba las verduras de su huerta. Carmen la observaba, pensativa. Las demás escuchaban. Consuegra es un ejemplo, continuó Aroa. Es una fábrica antigua. Familiar. Usan recetas antiguas, productos de aquí. Se rumorea que van mal, que quieren vender. Su valor es bajísimo.
Pero, ¿y si compramos una pequeña parte? Una participación mínima. Como un voto de confianza. Como apostar por esa historia. Es muy arriesgado, había dicho Elena, la abogada, con escepticismo. Si se hunden, lo perdemos todo. No son herramientas que podamos revender. Lo sé, admitió Aroa. Pero no estamos comprando máquinas. Estamos comprando una idea. La idea de que lo de aquí, lo bien hecho, vale. Y creo que esa idea va a valer más muy pronto. Fue su discurso más largo en el grupo. Habló con una pasión que ni ella misma sabía que tenía. Habló de su madre, de las cosas que perduran. Habló del sabor del queso de Doña Pilar, que sabía a un lugar y a un tiempo. No era un análisis financiero. Era una intuición, visceral, nacida de su propio duelo y de su recién descubierta sed de autenticidad. Para su sorpresa, fue Carmen quien la respaldó primero. A veces, el mejor negocio no es el que tiene más números, sino el que tiene más corazón. Y el corazón, si late fuerte, atrae a otros corazones. Yo pongo mi parte. Una a una, las demás fueron asintiendo. Fue la apuesta más emocional, la más tonta, según la lógica convencional. Y la que ahora había dado un vuelco espectacular. Unos días después del anuncio, el primer pago llegó. Era una cifra modesta, proporcional a su pequeña participación, pero para Aroa fue astronómica. Más dinero del que había tenido nunca a su nombre. Lo recibió en una nueva cuenta bancaria que había abierto a escondidas. Al ver el saldo, se tuvo que sentar. No era rica. Ni mucho menos. Pero era libre. Libre de una manera que no había sido en 15 años. El verdadero terremoto llegó una semana más tarde. Javier volvió a casa una tarde con una expresión extraña. Pálido, confundido. Se dejó caer en el sofá del salón frente a Aroa, que leía. Ha llamado Luis del departamento financiero, dijo, sin preámbulos. Su voz era ronca. Me ha hecho una pregunta muy rara. Aroa bajó el libro. Sí. Me ha preguntado si teníamos acciones de consuegra. O si conocíamos a alguien que las tuviera. Javier la miraba fijamente, buscando algo en su rostro. Dice que corre un rumor, una tontería, seguramente, de que alguien de la familia tenía información privilegiada. Porque la compra de participaciones justo antes del anuncio del contrato fue muy precisa. Muy oportuna. Hizo una pausa. Le dije que era absurdo. Que nosotros no jugamos a la bolsa. Y menos con una ruina como esa. Aroa mantuvo su expresión neutral. Un susurro de alarma recorrió su espalda. Información privilegiada. No la tenían, por supuesto. Solo habían tenido una corazonada, una apuesta basada en la observación y en la fe. Pero el mundo de los hombres, el mundo de Javier, no entendía de corazonadas. Solo entendía de tramas, de ventajas, de secretos. ¿Y qué te dijo él? Preguntó, con voz calmada. Dijo que el movimiento fue pequeño, pero limpio. Que varias personas, sobre todo mujeres, compraron pequeñas participaciones a través de un fondo colectivo local. Algo discreto. Nada llamativo. Javier seguía mirándola, y en sus ojos asomaba, por primera vez, algo que no era indiferencia ni cansancio. Era duda. Una duda profunda, incómoda. ¿Tú sabes algo de esto, Aroa? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de todas las cosas no dichas, de todas las ausencias, de todo el «no podemos ayudarte». Aroa sostuvo su mirada. El miedo inicial se transformó en una extraña calma. En una fuerza nueva. ¿Por qué iba a saber yo algo de eso, Javier? Su voz era suave, pero firme. No era la voz sumisa de antes. Era la voz de alguien que ya no tiene miedo a la pregunta. Tú mismo lo has dicho. Nosotros no jugamos a la bolsa. Él abrió la boca, pero no salió nada. La duda se transformó en confusión, y luego en un atisbo de algo parecido al respeto, mezclado con un profundo desconcierto. Asintió, lentamente, sin apartar los ojos de ella. Algo había cambiado. Algo se había roto, o tal vez, se había enderezado.
El pilar que él siempre había creído inmóvil, el suelo que siempre había creído firme bajo sus pies, acababa de dar un ligero, pero perceptible, temblor. Y el epicentro, aunque él no pudiera entenderlo ni creerlo aún, estaba sentado justo enfrente de él, con un libro en las manos y el secreto de su propia libertad, recién nacida, latiendo con fuerza en el pecho. La calma de Aroa era un océano profundo. La miraba en el espejo del baño mientras se recogía el pelo con unas horquillas sencillas. Ya no se veía a la mujer asustada del entierro, ni a la esposa sumisa de la cena familiar. Veía a alguien con los ojos claros y la boca en una línea firme. Llevaba semanas preparándose para este momento. La transferencia del dinero de consuegra había sido solo el comienzo. Elena, la abogada del grupo, le había ayudado a estructurar sus finanzas, a separar legalmente todo lo que era suyo. Ahora, tenía un colchón. Pequeño, pero indestructible. Era suyo. Salió al salón. Era sábado por la mañana. Javier estaba en el sofá, pretendiendo leer el periódico, pero sus ojos no se movían por las páginas. Vicenta, en su butaca, tejía con furia concentrada, las agujas de metal chocando como espadas diminutas. El silencio entre ellos ya no era solo tenso, era elástico, a punto de romperse. Llevaban días así, desde la pregunta de Javier sobre consuegra. Una niebla de sospecha y desconcierto los envolvía. Aroa era un enigma dentro de su propia casa, y ellos no tenían la clave. «Tenemos que hablar», dijo Aroa. Su voz no era alta, pero cortó el silencio como un diamante. Javier bajó el periódico. Vicenta no dejó de tejer, pero su ritmo se alteró un microsegundo. «¿De qué?», preguntó Javier. Había una cautela nueva en su tono, como si hablara con un extraño potencialmente peligroso. «De esto». Aroa hizo un gesto vago que abarcaba la habitación, la casa, sus vidas. «¿De que esto se ha terminado?» Vicenta dejó las agujas sobre su regazo. Su mirada era gélida. «¿Terminado? ¿Qué quieres decir, terminado?» «Quiero decir que me voy». Las palabras, tan simples, sonaron definitivas en el aire quieto. «Voy a alquilar un pequeño piso. Ya he visto algunos. Y quiero una separación». Javier se puso de pie de un salto, el periódico cayendo al suelo. «¿Estás loca? ¿En medio de toda esta situación? ¿Por qué?» Aroa lo miró directamente. Ya no le dolía su incredulidad. Solo le parecía patética. «Porque en medio de mi situación, la peor de mi vida, tú y tu madre me dijeron claramente que no podíais ayudarme. Me abandonasteis. Ahora yo os libero de la carga. Es lo justo». «Eso no es justo, es una venganza», estalló Vicenta, poniéndose también de pie. Su dignidad estaba siendo atacada, y eso la enfurecía más que cualquier dolor. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, de darte un hogar, una familia». «Un hogar, sí. Una jaula». La voz de Aroa seguía calmada, lo que enfurecía aún más a su suegra. «Una familia no deja morir a tu madre por orgullo. Una familia no mira para otro lado. Vosotros sois un club. De 2 miembros. Y yo nunca he tenido el carnet». Javier palideció. «Aroa, eso fue una situación imposible. Estábamos asustados. Yo me he equivocado. Lo siento». La disculpa sonaba hueca, torpe, como un idioma que había olvidado hablar. «Lo sé», asintió Aroa. «Y tu disculpa no cambia nada. No cambia que cuando toqué fondo, no había nadie allí. Y descubrí que podía nadar sola». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre ellos. «El dinero de consuegra es mío. Una pequeña inversión que hice. Con mi criterio. Sin vuestra ayuda, ni vuestro permiso». Vicenta lanzó una mirada de puro odio. «Así que era verdad. ¿Tú estabas detrás de ese golpe de suerte?» «No fue suerte», corrigió Aroa suavemente. «Fue observar. Fue creer en algo que vosotros despreciabais. Como siempre habéis despreciado lo mío. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? ¿Malgastarlo? Acabarás en la ruina», profetizó Vicenta,
con la satisfacción amarga de quien cree conocer el final de la historia. Voy a empezar, dijo Aroa. Y por primera vez, una sonrisa pequeña, real, asomó a sus labios. Voy a trabajar con unas socias. Tenemos algunos proyectos. Pequeños. Sólidos. No iba a darles más detalles. Ellos habían perdido el derecho a conocer su vida. Se volvió hacia Javier. Su exmarido, porque en su cabeza ya lo era. Los papeles de la separación te llegarán. Elena se encargará. Es muy buena. Y no quiero nada de esta casa. Solo mis cosas. Lo mío. Recogió un bolso y un abrigo que ya estaba preparados junto a la puerta. Contenía lo esencial. El resto, lo recogería otro día, con compañía. No volvería a estar sola con ellos. ¿Es esto lo que quieres? ¿Destrozar esta familia? La voz de Vicenta temblaba de rabia contenida. Aroa se detuvo, con la mano en el pomo. Se volvió por última vez. Los miró a los dos, de pie juntos, como siempre, frente al mundo que ahora se les escapaba. No, dijo con una claridad absoluta. Lo que yo quería, vosotros no pudisteis dármelo. Ni ayuda, ni respeto, ni un lugar igual al vuestro. Así que ahora, me lo tomo yo. Adiós. Abrió la puerta y salió. No hubo portazo. Solo el suave clic de la cerradura al engranar. Bajó las escaladas sin mirar atrás. El aire de la calle, frío y lleno de ruido de ciudad, le dio la bienvenida como a una antigua conocida. No fue a un nuevo piso vacío. Fue a la trastienda de la tienda de Carmen. Al subir la estrecha escalera, empezó a oírlas, las voces femeninas, el sonido de tazas, una discusión acalorada seguida de una carcajada. Al abrir la puerta, todas las miradas se volvieron hacia ella. Carmen, Lola, Elena, Pilar, Marisa. Había un mapa desplegado sobre la mesa, rodeado de muestras de queso, folletos de ferias artesanales y la fotografía de un viejo alfarero que quería vender su horno moruno. Llegas justo, dijo Carmen, apartando una silla para que se sentara. Su mirada, rápida y experta, escaneó el rostro de Aroa. Vio la determinación, la fatiga, la paz recién ganada. Asintió, satisfecha. Doña Pilar, la quesera, ha llamado. Dice que si de verdad queremos ayudar a contar su historia, que ella está dentro. Tenemos que decidir los números. Aroa se dejó caer en la silla. Respiró hondo. El olor a café recién hecho, a papel y a posibilidades llenó sus pulmones. A su alrededor, no había muebles perfectos ni silencios cargados. Había proyectos. Había voces que se superponían, ideas que chocaban y se construían. Había, por primera vez, un nosotras. Sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le iluminó toda la cara. Sacó su libreta de la mochila. Vale, dijo. Y su voz se unió a las otras. Empecemos.